Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Iniciamos la fase de entrevistas con temas de coyuntura. Esta noche vamos a hablar acerca de las nuevas disposiciones que ha tomado la cartera de salud pública. Hoy en conferencia de prensa se ha anunciado que volvemos al uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y en espacios cerrados. Esto independientemente de en qué color esté el municipio o la localidad, según el semáforo epidemiológico. Y pues bueno, está Guatemala enfrentando una quinta ola de contagios de COVID-19. Vamos a hablar de esto en breve, pero antes también saludamos a Cristian Castillo, como todos los jueves. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Recordando tiempos no muy lejanos, pero nos habíamos ya como, claro. No sé si olvidado, pero por lo menos dejado de lado un poco el COVID, y ahora el COVID nos recuerda que no se ha ido y que bueno, hay que retomar algunas medidas que garanticen evitar contagiarse y sobre todo evitar la difusión, porque todavía tenemos problemas con la vacunación, que es algo de lo que estaremos conversando seguramente. Por supuesto, y es que también cuando uno ve la situación, porque no solo en Guatemala, esto es a nivel regional, el aumento de casos. Estaba viendo yo un informe de la OMS, en los últimos 15 días se ha incrementado en 30% los contagios. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en el mundo, no? Y lo que discutíamos en su momento, Mario, que no hemos logrado salir de la pandemia, porque con todas estas variantes seguimos combatiendo pandemia, no hemos logrado llegar a endemia, pero eso seguramente los expertos serán los que nos orienten para ver en qué estado estamos, Mario. Por supuesto, entramos entonces de lleno con nuestros invitados. Le presentamos esta noche, vamos a conversar con la doctora Alicia Chang, infectóloga y pediatra, y también con el doctor Claudio Ramírez, infectólogo, para hablar de esta situación que enfrenta en Guatemala, esta quinta ola de contagios de COVID-19. Ya el día de hoy sobrepasamos los 5.700, la proyección es que para la otra semana sean 6.000 casos y un poco más diarios. Y pues bueno, vamos a hablar con los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a ambos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, doctor Ramírez. ¿Qué tal? Doctora Chang, un poco para aclarar a la audiencia el tema de que seguimos en pandemia. Hasta ahora no se ha emitido un boletín o una orientación por parte de la OMS para poder cambiar de estatus la pandemia de COVID-19. ¿Cómo estamos en este momento a nivel internacional? Ya prácticamente llegando al tercer año desde los primeros casos, por alcanzar el tercer año desde los primeros casos de COVID-19. ¿Podría, por favor, doctora, hacernos una actualización de lo que está sucediendo? Sí, en efecto, estamos teniendo un incremento en el número de casos causado por subvariantes de Omicron principalmente, y realmente nunca hemos dejado de estar en pandemia. Es por eso que siempre hemos tratado de mantener una sensación de alerta constante en la población, e insistimos mucho en las medidas de prevención, en cómo hay que ser de cuidadosos con este virus que nos ha enseñado que puede ser muy impredecible, y cómo es de importante la vacunación en la población. Así es que sí, a nivel mundial, pues sí hay un incremento en absoluto de los casos. Afortunadamente las muertes se mantienen bastante estables, pero eso no quiere decir que no tenemos que protegernos, porque esta enfermedad es una enfermedad debilitante de manera aguda, y después de manera post aguda, digamos. Entonces creo que es muy importante que la población esté bien informada, que estén vacunados y que estén protegidos. Ahora bien, doctor Claudio Ramírez, para entender un poco y un poco en la línea de la pregunta de Cristians, hemos estado viendo pues este incremento en un 30%, ha dicho la OMS en las últimas 2 semanas, un incremento del 30% de contagios en el mundo. Uno pues pensaría que es una situación local, pero
¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué factor ha incidido para que el mundo esté precisamente en este rebote y repunte de COVID? Mire, lo que sucede es que tenemos varios factores, ¿verdad? Y esto no es local, es a nivel mundial. El primero es el hecho de que no tenemos una vacunación que alcance a la mayoría de la población. Y el segundo es que tenemos una multiplicidad de nuevas cepas que están apareciendo, que eso es parte de la biología del virus y que es diferente a muchos de los virus con los que hemos lidiado antes, pero es algo que, sabiendo cómo funciona la biología, uno lo entiende perfectamente, ¿verdad? Simplemente se trata de que el virus está tratando de encontrar maneras de multiplicarse y simplemente eso es lo que está ocurriendo. Al aparecer nuevas variantes que tienen diferente antigenicidad en su superficie, los anticuerpos que hemos formado en base a vacunación o a infecciones previas no son suficientes para evitar que nos infectemos de nuevo. Y eso explica por qué personas que hemos estado vacunadas con un buen número de dosis, vacuna de buena calidad, etcétera, no hemos podido evitar el estar infectados o el infectarnos. Esto va a pasar probablemente a un porcentaje muy grande de la población y entonces caemos de nuevo en que las medidas más importantes para disminuir la proliferación de casos van a lo básico que aprendimos durante la primera oleada. Esto es restricciones en conducta en cuanto a protegernos con una mascarilla adecuada, en cuanto a evitar contacto directo, mantener distanciamiento y utilizar gel de alcohol. Son cosas muy básicas, muy sencillas, que se ha demostrado que funcionan y que si seguimos haciéndolo, pues va a ser la manera en que vamos a limitar la ocurrencia de más infecciones. Pero esto de momento está ocurriendo en todo el mundo. Los números que estamos viendo son un pálido reflejo de la realidad, porque podemos darnos cuenta, y eso podemos hablar con cualquier persona cercana que ha tenido casos en su familia. Usualmente un miembro de la familia se hace prueba y todos se paran encerrando porque todos están infectados y tienen los mismos síntomas y solo uno se hizo prueba. Entonces, esos 5,000 casos que nos están diciendo es un mínimo absoluto. Estamos absolutamente convencidos de que hay muchos más casos de lo que estos números reflejan. Doctora, es importante retomar el planteamiento que hace el doctor Ramírez del tema de la vacunación. ¿Cómo ve usted los datos? ¿Cuál es el avance en el proceso de vacunación? ¿Y cuán importante es en este momento reforzar las estrategias de vacunación y retomar campañas que se habían ido dejando de lado por parte del Estado para concientizar sobre la necesidad de vacunarse? Sí, creo que el tema de la vacunación es muy importante. Ciertamente la vacuna actual, digamos, no puede protegernos contra las variantes de Omicron en cuanto a enfermarnos, pero sigue siendo muy eficaz para prevenir enfermedad severa. Así es que es muy importante que la población en general siga buscando vacunarse. Ahora, el esfuerzo que ha hecho el gobierno por vacunar a la población me parece bastante pobre. Creo que no hemos llegado a todos los lugares donde se debía haber llegado. Y bueno, de más está decir todos los desaciertos que han habido en cuanto a cómo se ha manejado la vacunación y cómo desafortunadamente se han desperdiciado muchísimos recursos. Pero vaya, lo que pasó, pasó. Ahorita es tiempo de volver a canalizar nuestras energías en obtener vacuna para las personas que todavía no están vacunadas, que es un poco más del 50% de la población en Guatemala. Los niños casi no están vacunados, básicamente no están vacunados.
Los pocos que se pudieron vacunar solo tienen una dosis. Esos 400,000 niños que se vacunaron con Moderna hace unos meses realmente ya necesitan esa segunda dosis. Así es que seguimos en la tarea de recordarle al gobierno de Guatemala que ese es un compromiso establecido con la población, de que se iba a proveer esa vacunación para esos niños, e insistimos en que si se iba a proceder a vacunarlos, que esa segunda dosis tenía que ser garantizada. Y creo que estuvo bastante claro que el gobierno aceptó públicamente que lo iba a hacer. Ahora creo que no he visto mucha atención ni ninguna noticia de que eso en realidad vaya a suceder, pero nosotros estamos y seguimos creyendo que la vacunación es una estrategia de prevención en salud pública sumamente eficaz y tenemos que seguir insistiendo en que suceda en nuestro país. Ahora bien, doctor Claudio, usted hablaba acerca de que estamos enfrentando quizá ya la combinación de varias variantes, y es que eso quería preguntarle, digamos, hablando uno con varias personas que en estos días o han salido de la enfermedad o están contagiadas, pues digamos, a mí me dio en enero y yo estoy 100% seguro que fue durante esta ola de Omicron, porque fue un contagio muy rápido, síntomas muy leves y el virus al quinto día ya no estaba en mi cuerpo. Pero uno platica con personas ahorita y a algunos se les está yendo de nuevo el olfato, el gusto, a otros les está dando como una gripe muy leve, otros con grandes dolores de cabeza. O sea, pareciera que sí ya hay una mezcla de todas las variantes en el ambiente, entonces. Sí, bueno, eso es lo que sucede en todos lados. Cuando aparece una nueva variante, esta va a empezar a diseminarse con mayor o menor eficiencia dependiendo de la cepa de que se trate. Y las últimas cepas, desde Omicron a principios de año hasta 2 variantes más de Omicron, 3 variantes más de Omicron que hay allá, la segunda que es un poco más transmisible, bastante más transmisible, unas 25 veces más, y la 4 y la 5 variantes de Omicron que son todavía más infectantes. Y estas rápidamente en otros países se ha demostrado que en cuestión de 1 o 2 semanas llegan a ser la cepa predominante a nivel poblacional. Entonces, sí tenemos un balance entre la inmunidad que uno pueda tener y la cepa de que se trate y cómo funcione el sistema inmune de uno y qué otras condiciones tengan que puedan hacer que uno tenga un curso de mayor o menor severidad. Esto es muy variable, y también la otra cosa que es importante de señalar es no nos engañemos con que ya no tenemos el virus al cuarto o quinto día, de seguro todavía lo tenemos. Las pruebas que se hacen con frecuencia, y esto aquí me estoy refiriendo a pruebas de antígeno, después de que ya tiene uno una documentación del caso, la prueba de antígeno puede salir negativa, pero eso no garantiza en absoluto que uno ya no tenga el virus. De hecho, lo más probable es que todavía lo tenga. Y porque las pruebas de antígenos son notoriamente menos sensibles que las pruebas de reacción de cadena de polimerasa o PCR. El problema es el costo. El costo de estas pruebas es mucho mayor, pero sí hay mayor seguridad de que uno tenga o no tenga el virus presente todavía, y aún así puede tenerlo uno en cantidades muy pequeñas. Lo que se dijo al finales del año pasado, de que no, mire, resulta que ya, si ya tiene 10 días del diagnóstico ya no es infectante, o ya tiene 5 días ya no es infectante, eso no es cierto. Cada cepa se comporta de manera diferente y puede permanecer mayor o menor tiempo en la nasofaringe y puede ser transmitida aún por personas totalmente asintomáticas que se infectaron sin siquiera enterarse, no tuvieron ninguna manifestación clínica y sin embargo sí son capaces de transmitirla. Entonces no nos engañemos de que a mí no me dio y le dio a mi hermano y a mis papás y a mis hijos. A mí probablemente también me dio, pero no me di cuenta porque tuve suerte de ser asintomático. Todas esas cosas pasan. Entonces tenemos que asumir que todos somos susceptibles a podernos infectar de nuevo, podernos reinfectar a pesar de tener vacuna o a pesar de haber tenido COVID previamente, pero la vacuna, como decía la doctora Chang, ciertamente sí parece protegerlo a uno en contra de enfermedad severa, de muerte y riesgo de hospitalización. O sea que sí sigue siendo una excelente manera de protegernos.
problema es el tiempo que toma y el tener la disponibilidad de vacunas, que ya se refirió a esto la doctora Chang. Pero sí tenemos que insistir que esos son los caminos, no hay otros. No hay otros. Y la ilusión, uno entiende cuando las personas dicen, ya estoy cansado, ya estoy aburrido de estar encerrado y de estar tomando estas precauciones, mejor que me infecte y ya. Primero, me puedo morir sin infecto. Segundo, voy a transmitir la infección a otras personas. Y tercero, eso no va a garantizar que esto desaparezca. El hecho de que deseemos que desaparezca no va a hacer que desaparezca. Tenemos que estar con los pies en la realidad y hacer lo que tengamos que hacer para disminuir el impacto que esto tiene en el funcionamiento de la sociedad, en la economía y sobre todo en la salud de toda la población. Ahora, doctora Chang, ante el comportamiento de la enfermedad, esto no solo nos recuerda las medidas de prevención, ya las citaba el doctor Ramírez, de la mascarilla, el uso ahora obligatorio nuevamente de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, la ventilación de los espacios. Pero cuán importante es para el Estado, para las autoridades que están al frente de la política pública de combate al COVID-19, tener una herramienta confiable para evaluar el comportamiento de la enfermedad y tomar decisiones oportunas. En su momento hubo mucha oposición, por ejemplo, a los confinamientos, pero ¿cuál es ahora la herramienta que debiera usar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como rector de la salud en el país para poder tomar decisiones oportunas para enfrentar esta quinta ola de COVID-19? Bueno, en cuanto a las herramientas para poder tomar decisiones, es muy importante tener un registro, una vigilancia apropiada de todos los casos en la medida de lo posible. Siempre va a haber un cierto subregistro, pero tenemos que tratar de que ese subregistro sea lo menos posible para nosotros tener una idea bien clara de qué cantidad de personas están enfermas, cuáles son los grupos de población que están más afectados, que en esos grupos de población que están más afectados, cuáles son los factores de riesgo que tenemos que atacar para que esas personas estén más seguras y no tengan que recurrir a cuidados hospitalarios. Tenemos que mantener una vigilancia estrecha sobre el nivel de ocupación hospitalaria, porque ciertamente nuestra población no está vacunada en su mayoría y sí tenemos muchas personas que están a riesgo de poder terminar en los hospitales. Entonces, tenemos que mantener una vigilancia estrecha de realmente cuánta ocupación hospitalaria tenemos por razón de COVID, ¿verdad? Y estar preparados para nosotros poder afrontar cuando vamos llegando al límite, tener una estrategia definida de a dónde van a ir esos pacientes que potencialmente podrían quedarse sin espacios en los hospitales. Luego, es muy importante que el gobierno que constantemente esté buscando estrategias de prevención y educando a la población constantemente y asegurarnos de que las poblaciones en todo lo ancho del país entienden el concepto de este virus y de lo que hay que hacer para prevenirlo. Entonces, tienen que implementar programas de educación para que la población esté empapada de lo que es la enfermedad, cómo se transmite el virus y cómo podemos prevenirlo. Y creo que tienen que, para eso, poder evaluar que ese conocimiento está en la población, nuevamente, en la medida en la que cada población lo permite, tener algún tipo de forma de tener retroalimentación de ellos y saber de qué manera ellos están comprendiendo todo esto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que manejar la salud de una manera integral, ¿no? No podemos simplemente nosotros aquí centralmente emitir medidas como esto, digamos el uso de la mascarilla, pues qué bien, que vamos a volver al uso de la mascarilla, pero honestamente el problema siempre ha sido que aunque existe la medida, se emite una orden, las personas no entienden por qué lo tienen que hacer.
hacer, ni se sienten obligadas a hacerlo, ni se sienten incentivadas a hacerlo, porque realmente no saben el beneficio que van a obtener de esa medida. Y esa es parte de la tarea que tiene que hacer el gobierno. Entonces, yo diría que básicamente es vigilancia, educación y buscar incrementar rápidamente nuestros niveles de vacunación. Ahora bien, doctor Ramírez, digamos, la situación de Guatemala y el mundo a julio 2022, pues ya no es la misma, digamos, a julio 2021, cuando pues estábamos en el repunte de Delta, ni mucho menos julio 2020, cuando estábamos en la plena locura de todo esto, de los confinamientos. La gente tiene que salir, tiene que subirse a un transmetro, a un transurbano, tiene que estar en la oficina. ¿Qué medidas se pueden seguir tomando? Ustedes ya explicaron, pero para recalcar en esto, porque, pues bueno, hoy ya se tomó la decisión de que vuelve el uso obligatorio de la mascarilla, pero digamos, ya nuestra interrelación, ya todo está abierto, ya la gente retomó su dinámica. ¿Cómo podemos, digamos, al menos que esta ola, para los que son más vulnerables, bueno, para todos, no les afecte? Mire, tal vez lo primero que vale la pena mencionar es que esta ola está más numerosa que la primera ola. La positividad de las pruebas que tienen los centros que están realizando pruebas anda rondando entre el 30 y el 60%, y eso no lo vimos ni durante la primera ola de la pandemia. Lo único es que ahora la gente no se está muriendo como moscas porque ya muchos estamos vacunados y entonces hay menos enfermedad severa. Pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir, no quiere decir que no esté ocurriendo y que no se esté muriendo gente, se está muriendo gente, sobre todo entre los no vacunados, pero eso es algo que está pasando. Entonces, de nuevo, uno entiende el deseo de que lo que uno quiere se haga realidad, pero si ponemos los pies en la tierra, la realidad es que esto va a seguir y va a seguir por caminos que tal vez ni siquiera imaginamos todavía. Entonces tenemos que tener la responsabilidad social todos de hacer lo que podamos hacer cada uno en nuestro entorno para disminuir la transmisibilidad de esta enfermedad. En la medida que disminuyamos la transmisión, vamos a disminuir el riesgo de que aparezcan nuevas cepas. Mientras más gente se infecta, más chance hay de recombinaciones virales y de que aparezcan nuevas cepas que nos van a jugar la vuelta con la inmunidad que ya hemos trabajosamente logrado. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que entender todos y que tiene que haber un esfuerzo concertado de pueblo, gobierno, autoridades y de todo el mundo para tratar de que salgamos adelante. No se vale decir, yo ya no quiero, yo ya me cansé. Ya todos nos cansamos, esa es la realidad. Pero la realidad también es, el estar cansados no quiere decir que tiremos la toalla, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para limitar en la medida de lo posible la extensión de la enfermedad y que de nuevo nos vaya a aparecer una nueva cepa que sea no solo más fácilmente transmitible todavía, sino que sea más fácilmente mortal, porque eso también puede pasar. Eso puede estar en el futuro, o sea, aquí no sabemos qué va a pasar. Doctor Ramírez, para poder procurar la defensa de la vida de las y los guatemaltecos y luchar contra este virus, ya la doctora Chang ha referido la necesidad de la vigilancia. ¿Qué fue? ¿Qué pasó con el mapa epidemiológico? ¿Es una herramienta confiable como para poder orientar decisiones oportunas por parte de la política pública en salud? ¿Cuál debiera ser los ajustes que se hicieran precisamente a raíz de los cambios que se están teniendo en el virus y estas nuevas cepas y todo lo que ello implica? Y es que todo el mundo ha bajado la guardia. Entonces, la calidad de la información que tengamos es crucial para lo que se deba de hacer, porque de otra manera no tenemos un panorama real de lo que está pasando. Y eso no solo nos pasó a nosotros, pasó en todo el mundo, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan en las noticias hace 1 o 2 meses, resultó que en áreas de China otra vez tenían encerrada totalmente a la población. Y lo que han encontrado es que tampoco esa es la solución y que ocasiona otros problemas. Pero eso no quiere decir que tiremos todo por la borda y digamos, entonces no hagamos nada. Entonces tengamos contacto todos y olvidémonos de las mascarillas, porque va a ser mucho peor todavía si hacemos eso.
Entonces tenemos que ser lo más lógicos, lo más centrados posible y tratar de colaborar todos, de tener la responsabilidad social para con nuestras familias, para con nuestra comunidad y para con nosotros mismos, para tratar de limitar en la medida de lo posible la extensión y la severidad de la enfermedad. No hay otra manera de salir adelante. Ahora, doctora Chang, ¿cómo entender, digamos, esto que está enfrentando el mundo? Ya explicaba el doctor que ni siquiera en la primera ola del 2020 los porcentajes de positividad llegaban a lo que estamos viendo hoy en día, e insisto, ya hoy 5.700 y algo de casos, y la proyección es que ya para la otra semana sobrepasemos los 6.000 casos diarios. Pero mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Yo recuerdo que cuando empezó todo este tema, pues había un desconocimiento. De hecho, al día de hoy, uno mismo no maneja tanta información, pero se hablaba de la denominada o la tan mencionada inmunidad de rebaño, después que vino la variante Delta, después de que las vacunas, después que con Omicron, que qué bueno que todos se contagien, porque así ya no iba a tener el virus cuerpos para... Pero estamos viendo que esto va, o sea, es una locura, pues, o sea, ¿cómo explicarnos y cómo entendernos? Y también lo que decía el doctor, que puede que vengan más variantes y nos juegue la vuelta con las vacunas, o sea, ¿cómo entenderlo, doctor? Bueno, a ver, una manera sencilla, yo creo que primero partamos del punto de que realmente esta es una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad. Hemos tenido otras pandemias, pero de este virus es particular en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro mundo también ha cambiado. Nos enfrentamos a una pandemia en un mundo mucho más globalizado. Entonces, obviamente, el comportamiento del virus responde también a todas esas interacciones globales que tenemos, porque realmente cada vez es más compartido este planeta, ¿no? O sea, no es solo Guatemala, no es solo Centroamérica, no es Estados Unidos. Creo que todos estamos entendiendo por primera vez en mucho tiempo que estamos en el mismo barco y entonces, y tenemos que aprender a navegar en él. Entonces, como nosotros no sabíamos al principio la capacidad que este virus tenía para mutaciones, la capacidad que tenía para transmitirse, qué tan rápido podía hacer esos cambios como para, digamos, evadir inmunidad, tanto para enfermedad natural como para vacunas. Entonces, hemos estado todo el tiempo, digamos, aprendiendo y haciendo cambios de acuerdo a cómo va sucediendo la evidencia. Ahora, lo que debo decir es que estamos en un momento privilegiado en el cual hemos podido ir haciendo todos esos ajustes a manera que el virus va avanzando, nosotros vamos siguiendo el paso y estamos tratando de tomar medidas de acuerdo a lo que nos va marcando el virus, ¿no? Y ese tipo de comportamiento y ese tipo de investigación que ahorita tenemos y esos datos que a nosotros nos aparecen ahorita tan rápidamente, no hubiera sido posible hace unos años. Entonces, yo creo que ciertamente este virus nos ha demostrado que todavía tenemos mucho que aprender de cómo vivir con este tipo de patógenos en la Tierra, pero a la vez sé que como humanidad tenemos la capacidad de conllevarlo y hacer lo que tenemos que hacer. Pero como dice el doctor Ramírez, cada persona, cada grupo tiene un papel que jugar. Digamos, no solo soy yo como médico, no solo son ustedes como medios de comunicación. Todas las personas tienen un papel que jugar porque nuevamente esta es una enfermedad que se enfrenta como sociedad, como humanidad. Ya esa forma de vivir aislados y ver solo por mi nariz, ese tipo de comportamiento va a tener que cambiar, porque creo que en parte hemos fracasado en controlar apropiadamente el virus
porque todavía sigue habiendo como esa partición, esos intereses de que no podemos hacer accesible, digamos, por ejemplo, las vacunas rápidamente, igualitariamente a todas las personas. No, tuvo que ser así como empezar a vacunar de manera como parchada en el mundo, y eso fue lo que eventualmente nos llevó a tener variantes. Y bueno, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esto, ¿no? De no haberlo hecho como un bloque, como humanidad. Pero creo que eventualmente, o sea, estamos cayendo en la cuenta de que es así como lo tenemos que hacer, y a manera que la evidencia va saliendo, nosotros vamos a seguir poniendo medidas y formas en las que podemos ir navegando a través de esto. Pero no va a ser un proceso rápido, no va a ser un proceso fácil, y todos tenemos que tener paciencia y jugar nuestro papel, como decía el doctor Ramírez. Ahora, doctor Ramírez, hagamos un repaso rápido respecto de las decisiones que el Estado ha ido tomando en los últimos meses debido al descenso que había habido ya en cuanto a contagios, muertes y ocupación de camas. Recordemos que se han cerrado prácticamente la mayor cantidad de servicios anti-COVID en todos los hospitales. Algunos hospitales especializados fueron ya cerrados. Prácticamente se redujo al Parque La Industria y a un par de hospitales más COVID-19 la atención a casos graves, y la reciente decisión controversial en el Congreso de la República de retirarle 600 millones de quetzales a la compra de vacunas. ¿Cómo está en este momento la capacidad de la institucionalidad pública para enfrentar esta quinta ola que empieza ya a hacer preocupación y a retomar una serie de medidas que ya habíamos dejado, si no de lado, por lo menos con menos rigurosidad? Mire, en realidad, ¿cómo es la situación del Estado? Creo que hay que preguntárselo a la gente que está trabajando dentro del Estado. Pero los resultados hablan por sí solos. En realidad, se toman decisiones basadas en el momento, basadas en la coyuntura, basadas en lo que le conviene a cierta gente que está en áreas donde puede influenciar lo que se va a hacer con el dinero y lo que se va a hacer o no se va a hacer con programas de salud. Y eso indudablemente nos impacta a todos. Uno quisiera haber visto un movimiento mucho más pausado, mucho más pensado en cuanto a qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer y cuándo se iba a hacer. Y no tomar decisiones arrebatadas en algún momento, decir, quitemos esto, tomémoslo para acá. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque le conviene a la gente que está tomando decisiones, decir, esto ya no se va a usar. Pues sí, tal vez pensamos que no se iba a usar, viendo que en noviembre, diciembre tuvimos casi semanas en que hubo muy pocos casos y la positividad de las pruebas andaba por abajo del 5%, y ahora se revirtió todo por completo, ¿verdad? Yo solo quisiera poner la perspectiva también que se dijo por ahí que esto nunca se había vivido antes. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que nos olvidamos de la historia. Cuando uno mira la historia, se da cuenta de que en los 1200, 1300 hubo una de las pandemias de peste bubónica. Vino desde el oriente y eventualmente llegó a Europa, y hubo ciudades de Europa donde se murió el 80% de la población. Solo quedó un 20% de la población. Eso es pavoroso. Y eso, yo no estoy diciendo que necesariamente eso pueda pasar con este virus, pero cualquier cosa puede pasar. Tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos y tratar de ir adelante. Es increíble lo que se ha logrado saber y lo que se ha logrado hacer en estos 2 años y 3 meses que llevamos de pandemia, 2 años, 4 meses que llevamos de pandemia, en cuanto a conocimiento de dónde estamos con este patógeno. Pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho de cómo entrarle a esto, qué medidas tomar y en qué momento implementarlas, cómo implementarlas y hacer que sean aceptadas por toda la población. Pero miren, si a la gente se le dan razones y miran que hay responsabilidad, miran que hay en realidad un esfuerzo sincero de hacer las cosas bien, se va a ganar credibilidad, pero la credibilidad se pierde cuando decimos, las vacunas van a venir la semana entrante, no vienen. No, la otra semana, no.
Al final no, ya no se van a comprar, nos las van a regalar. ¿A cuenta de qué? Si teníamos los recursos. Entonces ahora esos recursos se tomaron para otra cosa que obviamente es coyuntural, que tiene que ver con la situación política y el hecho de que ya estamos a 2 años de un proceso eleccionario, año y medio de un proceso eleccionario, en donde se van a tragar cantidades enormes de recursos en tonteras, en cosas que le interesan a un grupito de gente o grupúsculos que tienen poder, pero que en realidad no van a impactar lo que le pase a la población. Yo creo que todos debemos de tener la responsabilidad, sobre todo, de colaborar, pero también pedir y exigir nuestros derechos en cuanto al mantenimiento de la salud de la población. Ahora, doctora Chan, entramos ya a la última fase de la entrevista. ¿Cuál es la proyección en cuanto a en qué momento se va a alcanzar el pico de esta quinta ola? Y más o menos, pues, según los datos que se manejan ya en el 2020, 2021, de cuántos casos pudiésemos estar hablando que va a dejar esta quinta ola de infectados, de contagiados, si usted tiene esa información. No tengo esa información. No sé si hay alguien ya trabajando en ese número. Estoy segura, tenemos algunas personas, algunos epidemiólogos que nos han ayudado para tratar de hacer estas predicciones y más o menos ver en qué momento va a ser el pico de casos. Desafortunadamente, los epidemiólogos dependen mucho también de la calidad de datos que les están entregando para analizar. Entonces, sí necesitamos que esos datos sean de la mejor calidad posible. Si no, la predicción no sale bien, digamos. Ellos pueden dar un número, pero si lo que entra son datos que no son lo más cercanos a la realidad, la predicción tampoco va a ser cercana a la realidad. Y yo creo que en este momento sería muy injusto pedirle a una persona que hiciera una predicción basada en los datos que tenemos ahorita, que sabemos, o sea, concretamente que sí hay un registro, un subregistro enorme. O sea, no es un pequeño subregistro, ni es un subregistro, digamos, esperado. Es un subregistro terrible el que hay en este momento en Guatemala, en parte ocasionado por la falta de disponibilidad de pruebas, que hasta hace muy poquito empezaron a hacer un poco más de pruebas. Y pues claro, ya hay pruebas caseras, las personas se pueden hacer sus pruebas en casa y pues no hay ningún mecanismo a través del cual ellos puedan registrar sus resultados. Entonces, no sé, creo que tenemos que pensar muy bien en cómo se van a manejar esos números y qué información le vamos a dar a esas personas que van a estar haciendo ese trabajo, digamos, estadístico y epidemiológico por nosotros. Doctor, en la pregunta anterior hacíamos un repaso rápido de algunas decisiones institucionales. Hay que recordar también que el Estado tomó la decisión, por ejemplo, de eliminar el control de los aforos, y ahora solamente estamos ante el retomar obligatoriamente el uso de la mascarilla en lugares abiertos y cerrados. Pero pasemos ahora a pasar lista respecto de lo que deben hacer las personas y la responsabilidad individual para enfrentar la pandemia. Definitivamente ya el tema de los aforos ya no es una medida, usted lo refería, no los encierros o los confinamientos parecieran no estar dando los resultados esperados en Asia. ¿Cuál va a ser entonces el mecanismo para enfrentar y evitar que siga circulando el virus y sobre todo se siga diseminando? Ya no podemos, y lo decía muy bien Mario, por ejemplo, reducir que en un bus público pues se pueda tener distanciamiento social. Si no podemos recurrir a esos mecanismos, ¿cuáles son las alternativas para que las personas eviten contagiarse? Cosas que se pueden hacer de entrada es ser razonables. Y razonables quiere decir, yo solo voy a salir si tengo algo verdaderamente serio e importante que hacer afuera de mi casa. No voy a estar saliendo porque sí, porque me da la gana o porque ya me aburrí. Voy a ser responsable y con mi familia y con mi comunidad. Esa sería la primera cosa. Yo no descartaría
absolutamente nada de lo que usted dijo. De repente hay que retomar lo de los aforos, de repente hay que retomar ciertas medidas para disminuir la circulación de la gente, ¿verdad? Ciertamente el encerrar a todo el mundo como que si estuvieran presos en su casa, ya lo hicieron en China y tampoco les funcionó muy bien. Pero eso no quiere decir que modificaciones a esto que no sean tan severas, pero que sean razonables y que tengan un impacto en la transmisión en cuanto a la cantidad de gente que está allá afuera, no vayan a tener un impacto. Por supuesto que lo van a tener. Pero si tenemos conciertos donde hay un montón de gente cantando y gritando o están saliendo a las calles a recibir a la selección sub-20 que logró tener una clasificación, que ya había habido clasificaciones antes, pero qué bueno que lo lograron. Pero eso de tener a un montón de gente sin mascarilla gritando y aplaudiendo y todo en el recorrido de estos jugadores, disculpen, pero eso es una tontera. Y es una tontera en la situación epidemiológica actual, es una tontera irse a meter al cine, es una tontera ir a aglomeraciones de gente y es una tontera salir sin tener mascarilla, ¿verdad? Por mi salud y por la salud de los demás. Entonces yo creo que, de nuevo, si se establecen medidas razonables y se tiene la buena voluntad y se gana la credibilidad de la población va a seguir indicaciones. Pero esa credibilidad se ha perdido porque hubo informaciones erráticas que se dieron todo el tiempo y siempre se ha tratado de decir, no, es que aquí no hay nada, aquí ya pasó la ola. No, las olas no han pasado y van a venir otras. Ya decíamos que Omicron 4 y 5 ya van para arriba. Aquí probablemente ya las tenemos también, de hecho ya se detectaron. En Estados Unidos en cuestión de 2 semanas fueron las cepas predominantes y atrás probablemente vengan otras. Entonces vamos a tener que vivir con eso y esa nueva normalidad tan cacareada no va a ser como nos lo imaginábamos. Bueno, ya pasó todo y salgamos a como lo hacíamos antes. No se puede, no se debe. Doctor, no hay manera de seguir de esa manera, porque si no, simplemente, eventualmente va a pasar lo que pasó con la peste bubónica en el siglo XII. Doctor, usted ha hecho referencia ya a decisiones de diversión, ocio y entretenimiento. Pero vamos a la parte productiva, a la parte laboral. ¿Recomendaría usted el retomar el teletrabajo como una medida de prevención, sobre todo en aquellos puestos, claro, y en aquellas actividades económicas en donde la modalidad del teletrabajo no reduce la productividad de las personas? Exacto, algo como eso, y tal vez hacerlo por mitad y mitad de los trabajadores, para que no se vayan todos juntos. Pero de esa manera se disminuye la gente que está acumulada en las oficinas, ¿verdad? Si llegan 3 días de la semana y trabajan otros 3 o 2 y medio desde su casa y el otro grupo lo hace los días, habrá que programarlo, pero de esa manera puede ser. Tenemos que ser creativos en ese sentido, pero no simplemente tirar la toalla y decir, no se puede porque si no se pierde la productividad y tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá. No tenemos que garantizar primero la salud de la población y la vida de la población. Si no garantizamos eso, todo lo demás está de más. Para finalizar, doctora Chang, si puede pues hacernos un recordatorio. Hay muchas personas que están un poco, bueno, la verdad es que todos nos desconectamos del tema en el último mes y otras dinámicas y otros temas estuvieron en la agenda pública y mediática, pero si nos puede recordar, por favor, hay muchas personas que ahorita andan preguntando cuándo se tienen que poner la tercera dosis, la cuarta dosis, si usted nos puede refrescar esta información, por favor. Sí, la tercera dosis está recomendada 5 meses después de que ustedes completaron un esquema completo, ¿no? Y la cuarta dosis igual 5 meses después de la tercera dosis. Entonces, cualquier persona que ya haya cumplido ese tiempo es candidato para ponerse cualquiera de los 2 boosters, ya sea la tercera dosis o la cuarta dosis. Las vacunas en niños actualmente están aprobadas tanto Pfizer como Moderna. En el país, en el momento actual, no tenemos ninguna de las 2, pero si hay personas que tienen posibilidad de vacunar a sus hijos en el extranjero, las vacunas tanto de Pfizer, sobre todo Pfizer está ampliamente disponible, Moderna no está tan disponible, pero va a estar
muchísimo más disponible en cuestión de unas 2 o 3 semanas más, porque la aprobación de FDA fue hace muy poquito, hace poquito más de 2 semanas, así es que están, como quien dice, trabajando en la logística para poder tener toda esta vacuna en países en los que sí se va a vacunar a niños. En nuestro país, al momento, no tenemos ninguna noticia al respecto. Solo Pero, doctora, por favor, doctora, solo sí. perdone, digamos, para las personas que se quieren poner una cuarta dosis, ahorita en el país está disponible solo para algún rango de edad. La cuarta dosis en este momento está disponible para cualquier adulto. Em, Creo que puede ser que haya algún tipo de racionamiento de la vacuna porque realmente se está tratando de tener un target de personas que son adultas, que están más a riesgo de tener una complicación por COVID, pero en el momento actual sí, la cuarta dosis está disponible para cualquier persona que se la desee poner. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros. Los esperamos en otra emisión. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Cristian, a seguir los pues lineamientos que han dado los expertos para prevenir los contagios y sobre todo pues nos guste o no volver a usar la mascarilla, el gel y el distanciamiento social mientras pasa esta ola. Y sobre todo porque ahora sabemos que hay etapas en la prevención o en el combate a la enfermedad. No debemos llegar otra vez a los confinamientos. Debiéramos, como personas racionales, a ajustarnos en las cosas que sí podemos manejar y evitar llegar, por ejemplo, otra vez a la limitación de la movilidad que ya se refería como una medida para combatir la COVID-19. Claro, y complicada ya a estas alturas. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.